Este domingo 27 del tiempo ordinario, Jesús nos propone la parábola de los viñadores homicidas, que nos pone frente a lo que el Papa Francisco afirma que es el peor de los males que padece la Iglesia, que estaría en la raíz de los abusos sexuales y de poder por parte del clero de los últimos años, y que sería el objetivo fundamental del sínodo, de la sinodalidad que comienza el día de hoy. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: «Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y los sacerdotes y los ancianos, a quienes Jesús se dirige, le contestan: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo». No son conscientes de que Jesús les está hablando de ellos mismos. Ellos mismos se consideran malvados. Quitará la viña a esos malvados. Este es el misterio, que es una constante histórica, de cómo las realidades espirituales muchas veces son secuestradas por sus ministros. Los hombres de confianza de Dios se hacen dueños, personalizan, humanizan, se ganan beneficios personales a través de esas realidades espirituales a las que deberían estar sirviendo, en cambio. Esta es lo que se denomina clericalismo, que es como una inflamación del clero, y que ha tenido y sigue teniendo manifestaciones grandes y pequeñas, y que Dostoyevsky reflejó de una manera muy dramática en la leyenda del Gran Inquisidor. Es una leyenda que se sitúa en la Sevilla del siglo XVI, cuando después de un auto de fe en que acaban de morir pues un buen número de herejes, aparece de pronto Jesucristo allí en la ciudad. Y aunque no dice nada, es reconocido por todos los que lo ven. Hay un anciano ciego que le pide que le devuelva la vista, y el Señor le hace ver. O un niño es llevado a la catedral, ha muerto y es llevado a la catedral en el ataúd, y la madre afligida le pide a Jesús que lo resucite, y Jesús efectivamente realiza el milagro. Y todo esto lo ve el cardenal de Sevilla, el Gran Inquisidor, un religioso que tiene casi 90 años, desde lejos, y reconoce también él a Jesús. Y entonces manda a los guardias que lo capturen. Y el pueblo es tan sumiso y obediente que permite que este arresto se lleve a cabo. Jesús es llevado al calabozo de el Santo Oficio, y durante la noche el Gran Inquisidor entra en la celda y mantiene un largo monólogo donde acusa a Jesús de no tener derecho a volver a la tierra y perturbar el orden que la Iglesia había establecido durante 1000 años. Reconoce que es Jesús, pero le dice: no tienes derecho a volver. No tienes derecho a
perturbar el orden que nosotros hemos establecido. Por eso le condenará a la mañana siguiente, como al peor de los herejes, a morir en la hoguera. Evidentemente es una leyenda inquietante que se recoge en el libro de los hermanos Karamazov, donde uno de ellos, Iván, se lo cuenta a su hermano Alyosha, que queda totalmente consternado por la historia. Y impresiona, pero sin llegar a estos extremos, el clericalismo es una realidad muy, muy, muy profunda y muy arraigada desde hace pues muchos siglos. El Papa Francisco lo ha señalado repetidas veces como el peor mal de la Iglesia, incluso la causa de los tristísimos, escandalosísimos abusos sexuales y de poder por parte del clero, y también como el principal objetivo, acabar con él, del sínodo de la sinodalidad. Bueno, esto es el clericalismo, que efectivamente es un drama, es un cáncer que la Iglesia padece, y no últimamente, sino desde hace mucho tiempo. Para entender las raíces históricas, nos tendríamos que remontar al inicio para explicar que el hombre fue creado para la comunión con Dios. Esto es lo que nos distingue del resto de la creación. Y que el pecado supuso una ruptura con Dios y por tanto también consigo mismo. El hombre se volvió absurdo. Era una criatura hecha para el diálogo, para el amor con Dios, que rompió con Dios. Y la restauración, la reparación de esta herida, que Dios podía no haber acometido, podía habernos abandonado a nuestra suerte, consistió en una unión definitiva entre Dios y el hombre, que es Cristo. En Cristo ya Dios y el hombre están unidos indisolublemente para siempre. Es perfecto Dios y perfecto hombre, en una sola persona. Y a partir de entonces la unión con Dios se realiza a través de Cristo. Ser cristiano consiste en unirse a Cristo, identificarse con Cristo, ser otro Cristo. Para que esto sea posible, Cristo fundó la Iglesia, una institución donde Él iba a continuar, iba a estar presente a lo largo del espacio y del tiempo. Y esto a través de unos medios, de unos medios de santificación que iban a ser garantizados objetivamente por los sacerdotes. Eligió a 12 a los que dio el poder de ir por todo el mundo y de estar siempre con ellos, por tanto de nombrar sucesores, y estableció el orden sacerdotal. Este orden jerárquico, estos dones jerárquicos, están finalizados a garantizar a todos los medios para esa comunión con Cristo, que son fundamentalmente los sacramentos, la palabra, es decir, la predicación, la fe, y la atención pastoral. El orden sacerdotal se dirige a estas tres funciones principales: a ofrecer a todos la gracia necesaria para ser santo. A nadie le falta. Cualquiera va a una parroquia y se va a encontrar los sacramentos, la predicación, la fe y la atención pastoral. Los primeros siglos de la Iglesia se caracterizaron por las persecuciones, los martirios y por la santidad de los cristianos. En las cartas de San Pablo, los cristianos se autodenominan santos, os saludan los santos. Y realmente convertirse en cristiano significaba muchas veces arrancarse de su familia, de sus tradiciones, de sus costumbres, de dejar de tributar culto de adoración al emperador, enfrentarse con el poder, muchas veces jugarse la vida. Realmente eran santos. Pero todo cambió muy radicalmente cuando el emperador Teodosio convirtió el Imperio Romano en oficialmente cristiano. Un imperio que estaba en franca decadencia social, económica, moral, de todo tipo. Y a partir de ese momento, cristiano dejó de ser sinónimo de santo y pasó a ser sinónimo de romano. Un personaje, un ciudadano, como digo, pues muy decaído en todos los aspectos. Y aquí comenzaron dos lacras, dos enfermedades que hemos arrastrado desde entonces. Estamos hablando de hace 1500 años.
En primer lugar, que el clero, sobre todo los obispos y también el Papa, pasó a ser un personal totalmente excepcional en la decadencia de Roma. Es decir, gentes con una preparación intelectual, moral, de todo tipo, tan grande que fueron requeridos también para ejercer funciones de tipo civil, o económico, o político, o militar. Y ahí este es el origen del clericalismo. Cuando el Papa, los obispos y los sacerdotes dejaron de administrar, de ocuparse de la administración, de la gracia necesaria para la santificación, y además de esto ejercieron otras muchas funciones que no les correspondían, de tipo político, económico, militar, cultural, de todo tipo. Pero es que justamente en ese ambiente de decadencia moral, los que todavía aspiraban a la santidad consideraron que era irrespirable el ambiente de Roma y se apartaron del mundo. Se fueron a vivir al desierto o a la montaña solos, la vida eremética, y un poco más adelante formando grupos, compañía, órdenes, en la vida cenobítica. Y esos religiosos, apartados del mundo, pasaron a ser el modelo, el ideal de cristiano. Si uno se quería tomar en serio su fe, debía ejercitar, hacer algo semejante o al menos vivir esa espiritualidad. Así que de ahí derivó pues, un espiritualismo, un pietismo que también es enfermizo, también es una inflamación. Tenemos, por tanto, un clero ocupado de funciones que no le corresponden, unos monjes que se han convertido en el modelo de cristiano, y finalmente quedan los laicos, que son una masa informe que queda en mitad del mundo, dedicada fundamentalmente a producir hijos, a crear por ciudadanos para el imperio, a hacer rendir el campo, a producir frutos, recursos naturales, a hacer la guerra, según le diga a su señor, y a divertirse, básicamente. Y eso ha sido un laico. Evidentemente un cristiano de segunda, una vocación plana, no muy buena gente, pero que no aspiraban a la santidad. La santidad ha estado tocada por lo extraordinario en todos estos siglos, por el martirio, por las misiones, por el retirarse del mundo, por dedicarse al estudio de la teología, en fin, esas cosas que cogemos el santoral y casi todos los santos o son religiosas o religiosos o sacerdotes o obispos o papas, pero son excepcionales los reyes o los labradores, que alguno hay. Bien, esto ha durado hasta la modernidad. La modernidad puso en crisis el modelo social medieval y trajo, creó tanto la ciencia como la cultura modernas, que fueron protagonizadas en su inicio, los padres de esta cultura y esta ciencia fueron cristianos todos, muy buena gente, pero sin la preparación doctrinal y sin la experiencia de fe, vida espiritual, necesarias para que esas ciencias o esas humanidades creciesen en diálogo con la fe cristiana, sino que se fueron desarrollándose de manera autónoma y se fueron desviando progresivamente cada vez más de la fe. Que llegó un momento en que se consideró que era un obstáculo y se arrumbó en una esquina y se confió únicamente al sentimiento. Y nació el laicismo y el secularismo, que afectó a todos, no solamente a los laicos, que ha producido esa caída vertiginosa de vocaciones tanto sacerdotales como religiosas y una pérdida de la fe en las masas populares, en la gente, en el mundo. Finalmente, el último eslabón es el de nuestros días, en que en la cultura ya no es que quizá hayamos tocado fondo con el secularismo, hay una secularización, digamos, en una época post-secular, pero el clima, el contexto es de relativismo.
en que ya no se admiten por una evolución de las ideas que ahora pues no tengo tiempo de expresar, pero que conocemos seguramente muy bien, nos admiten como verdaderas más que las verdades experimentales. Bien, en este momento somos más conscientes que nunca del drama del cáncer del clericalismo, pero justamente estamos mal dotados para enfrentarnos a él, porque el clericalismo ha de ser combatido desde fuera del clericalismo y ahora lo invade todo. Y además, la tentación que en este clima cultural relativista tenemos es la de acabar con el clericalismo borrando las fronteras entre el clero, los monjes, los religiosos y los laicos. Es decir, que si el clero estaba caracterizado por el poder y la vida monástica por la espiritualidad, vamos a admitir a esos clubes de selectos a los laicos. Y vamos a hacer que los laicos también ejerzan funciones del clero, o que los laicos también ellos puedan ser religiosos, puedan formar parte de las órdenes religiosas, o llevar una vida apartada del mundo, aunque tengan que compatibilizarla con actividades mundanas. Es decir, que una falsa salida al clericalismo sería la de la confusión, la de un igualitarismo radical, la de decir, vamos a acabar con los tres estados de vida tradicionales en la Iglesia: clero, religiosos y laicos. Y vamos a fundirlos, que todos sean lo mismo. Y así, de esa manera, lo que se consigue es que el laico se clericalice aún más, puesto que se considera que se acaba con el clericalismo introduciéndole en la parroquia, ejercitando ministerios laicales, participando en organismos consultivos, eclesiales, o en el convento, formando parte de órdenes e institutos de vida consagrada. Esto conllevaría además la ruina de la vocación estrictamente laical, que es la santificación del mundo. El paradigma de cristiano es ad intra, es mundos cerrados, paralelos al mundo civil, al mundo que el Señor vino a santificar, al mundo mundial, al mundo real. Bien, hay alternativa a todo esto, pero quizá haya que ir al fondo, es decir, volver a las raíces. En tiempo de turbación no hagas mudanzas, decía San Ignacio, y quizá en este momento, para acabar con el clericalismo, tenemos que volver a empezar, no intentar hacerlo desde nuestras categorías actuales que están infectadas de clericalismo. Y si volvemos al principio, ser cristiano, decíamos, es la identificación con Cristo. Y podemos encontrar quizá en cada uno de estos errores espirituales también un error de tipo cristológico. Si se trata de identificarse con Cristo, según la idea que tengamos de Cristo, saldrá también un tipo de espiritualidad. Hubo la primera herejía que circuló en los primeros siglos, fue el monofisismo, la negación de la naturaleza humana de Cristo. Se decía que la naturaleza divina de Cristo absorbió la naturaleza humana. Y esto es lo que estaría detrás del clericalismo. Es decir, que lo divino es lo que lo absorbe todo, lo que lo gobierna todo. Otra herejía que también tuvo lugar por los primeros siglos fue el docetismo, que viene de dokein, que significa aparente, que venía a decir que la naturaleza humana de Cristo no era real, sino que era aparente, como la del arcángel Gabriel cuando se aparece a la Virgen María en la Anunciación. Que Dios no se hizo hombre en las entrañas de María, sino a través de María, y adquirió una naturaleza humana aparente. Esto es lo que estaría en el fondo, en la raíz de ese espiritualismo que considera que el mundo secular es aparente, no tiene sustancia. Donde se encuentra a Dios es justamente en los mundos separados, en lo espiritual.
Y también de los primeros siglos procede la herejía arriana, que es contraria a estas dos primeras y que mantenía que Cristo era una criatura superior a cualquier otra, pero creada por el Padre antes del tiempo, antes de que existiese el mundo, el universo, pero al final criatura, no era naturaleza divina. El arrianismo podría reconocerse un cierto arrianismo en todos los laicismos. Lo importante, lo que queda, lo único que existe son la identificación con Cristo, que es únicamente hombre. Bueno, a estas herejías originales respondieron los concilios de Éfeso y Calcedonia, afirmando, dibujando las líneas rojas que no hay que atravesar si se quiere respetar el dato revelado sobre Cristo, que esas líneas son fundamentalmente dos. Que en Cristo hay una sola persona, es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, con dos naturalezas, la naturaleza divina que tenía desde la eternidad y la naturaleza humana que adquiere con la encarnación. Pero esas dos naturalezas sin confusión ni división. O sea, no son dos personas, sino una sola persona. Y tampoco son lo mismo, sino que son distintas. Se unen en la persona de Cristo. Y ahí podemos reconocer en ese Cristo el modelo, sobre todo del laico, que es la persona donde se une el cielo y la tierra, Dios y lo humano, la Iglesia y el mundo. Este sería el remedio radical al clericalismo. De acuerdo con Éfeso y con Calcedonia, podríamos decir que la solución radical al clericalismo no está tanto en la negación, en la confusión general, en un igualitarismo de todos los estados de vida de la Iglesia, sino más bien al contrario, en perfilar bien cuáles son los rasgos, la personalidad de cada uno de esos tres estados de vida. Y en primer lugar, el estado clerical es ese don jerárquico que Dios concede a algunas personas para el servicio de los demás, para ofrecerles esos medios de santificación. Los sacerdotes, los obispos y el Papa somos como las venas que llevan la sangre de Cristo a los miembros, pero no somos los miembros, no somos el cerebro, no somos las manos, llevamos la sangre de Cristo. Estamos al servicio, facilitamos los medios necesarios para la santificación y nada más. En segundo lugar, el estado de vida clerical, la vocación clerical, es una vocación al servicio también de la Iglesia, para manifestar públicamente, dar un testimonio público escatológico, de que estamos de paso, de que nos encaminamos hacia el cielo, que no tenemos aquí una morada permanente. En esta ciudad donde vivo, Burgos, no en la provincia, sino en la ciudad, en la capital, hay un puñado de conventos de clausura. Uno va caminando por las calles y no es difícil que pase junto a los muros de algún convento de clausura. Y rezuma espiritualidad. Transmite esa función tan importante, imprescindible, que tienen los monjes, la vida cenobítica, en la sociedad, de una transmisión de visión sobrenatural, de espiritualidad, de trascendencia. Y en tercer lugar, y esto es lo fundamental, lo que no ha ocurrido a grandes cifras hasta ahora, toca reconocer que además de la vocación clerical y de la vocación religiosa, existe la vocación laical, que es la característica, como la más típica, vamos a decir, la principal vocación de la Iglesia, que es justamente en el laico. No es una vocación de segunda categoría o alguien que no tiene ni siquiera vocación, sino que es una vocación a la unión entre Dios y el hombre, entre el mundo y la Iglesia. Donde se unen es en el corazón del laico.
el laico es el protagonista de la sociedad y de esa manera hace también la Iglesia. Y ahí introduce a Cristo y ahí evangeliza. Bueno, esto es lo característico de la vocación laical y esto es lo más anticlerical que existe. Reconocer el protagonismo de los laicos, de su vocación específica, y no confundirla con la clerical ni con la monástica, sino subrayarla y darle la importancia y las funciones que les corresponden. Esta semana hemos celebrado el 95 aniversario de la irrupción del carisma de la obra, del Opus Dei. Y este próximo viernes, además de San Bruno, celebraremos también el aniversario el 21 aniversario de la canonización de San José María, que es como la comprobación de que ese camino efectivamente acaba en el cielo. Hace 56 años, San José María concedía una entrevista que vale la pena releer. Ha sido publicada como Espontaneidad y pluralismo en el pueblo de Dios, porque llama la atención por la frescura, por el aire, por la actualidad que transmite. Y en ella explicitaba, entre otras muchas cosas, algunas consecuencias del carisma secular de la obra, como por ejemplo el desarrollo de una auténtica espiritualidad laical, la comprensión de la peculiar tarea eclesial, no eclesiástica u oficial, sino eclesial, propia del laico. No introducirse en el templo, en la estructura eclesial o eclesiástica, sino la tarea eclesial de hacer el mundo, de ser protagonista del mundo, de santificar el mundo, llevar a Cristo ahí, acariciar a Cristo en el mundo y de esa forma transformar el mundo, hacerlo cristiano. Continuaba la distinción de los derechos y deberes que el laico tiene en cuanto laico, las relaciones jerarquía-laicado, la igualdad de dignidad y la complementariedad de tareas del hombre y de la mujer en la Iglesia, la necesidad de lograr una ordenada opinión pública en el pueblo de Dios, etc. Como digo, es una entrevista que vale la pena leer porque es muy moderna y San José María manifiesta hace casi 60 años posturas que hoy resultan llamativamente actuales e incluso vanguardistas. Bien, quiero concluir simplemente subrayando que la solución radical, es decir, de la raíz del clericalismo, no se va a dar desde el clericalismo, sino saliéndonos de él, quizá volviendo a las fuentes, al origen, a la conciencia de que el cristiano es quien se identifica con Cristo y Cristo es una persona con dos naturalezas y que el cristiano tiene una vocación específica muy fuerte a la identificación en su persona con lo divino y con lo humano, es decir, a ser otro Cristo, el mismo Cristo. Es la vocación más específica, más característica, no solamente más general numéricamente de la Iglesia. Bien, y esto es el espíritu de la obra al final. Y aquí está, la obra viene por disposición de Dios, por regalo de Dios, por carisma de Dios, por eso el Papa está tan interesado en custodiarlo, a ser la solución más radical al clericalismo que ha venido corroyendo a la Iglesia en los últimos 1500 años. Para terminar, pues te propongo un pequeño reportaje de 7 minutos donde se explica bien este carisma, por lo que tiene como digo, de solución radical al clericalismo, en este aniversario también de la fundación del Opus Dei. Yo soy fabricante y vendedor de licores. Soy dentista y madre de familia. Yo trabajo y estudio. Soy economista, trabajo en una firma de computadores. El 2 de octubre de 1928 quiso el Señor que apareciera el Opus Dei. Una movilización de cristianos que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier quehacer
terreno. Padre, háblanos un poco del trabajo ordinario del día, porque se hace pesado, que a veces parece no tener brillo. Tú eres capaz de convertir la prosa de tu día en decasílabos, en poesía heroica. Si no es verdad que tus días sean iguales, si pones amor en tus días, cada día es distinto. ¿Qué trabajo es más importante? ¿El manual o el intelectual? Aquel que se haga con más amor de Dios. Hay que hacer ese trabajo bien hecho, no se puede hacer chapuzas, no sé si aquí se dicen chapuzas. Si quieren mucho a una mujer, le ofrecen de regalo una cosa que no valga nada. Le ofrecen algo que les cuesta un sacrificio. Pues a Dios nuestro Señor, si le hemos de ofrecer nuestro trabajo, se hemos de ofrecer bien hecho. Hemos de poner ilusión, gusto de trabajar, porque de esta manera ganas dinero y levantas la posición de los tuyos, pero además por dar gusto a Dios. Además, porque el trabajo es una oración. Además, porque el trabajo dignifica. Tu trabajo es oración. Tu trabajo hecho con mucha ilusión y por amor, además, con la ilusión de ganar dinero. ¿Por qué no? Es penitencia. ¿O no te resulta penitencia algunos días? A mí me resulta. Habla con el Señor. Que me canso, Señor, que no puedo más. Señor, que esto no me sale. ¿Cómo lo haría? Mi trabajo es ser chofer de una compañía. Procura hacerlo bien, a conciencia, de modo que el Señor esté contento de ti. Y ese día has dado un paso del camino del cielo colosal. Y yo te digo que llegarás con tu chofer al paraíso, con tu coche. Debemos estar derechos, valientes, sirviendo al Señor en medio de la calle, en medio del trabajo, siendo un buen amigo de tus colegas y además un ejemplo para tus colegas. El amor a la verdad compromete la vida y el trabajo entero del científico y sostiene su temple de honradez ante posibles situaciones incómodas, porque a esa rectitud comprometida no corresponde siempre una imagen favorable en la opinión pública. Padre, estudio periodismo. Los miro siempre con cariño. Les he recomendado que digan la verdad y eso es muy difícil. Porque por mil circunstancias muchas veces hay que decirla a medias, porque no se moleste aquel, porque no se moleste el otro, pero tú arréglatelas para no mentir jamás. Y luego no defiendas nunca una causa injusta. ¿Por qué el estudio y el trabajo son una obligación grave? Hijo mío, que vamos a ser unos haraganes, Tenemos que vivir en la tierra y cada uno debe vivir de su esfuerzo. O que los estudiantes, jovencitos, estudiar, ¿Qué puedo hacer para que el estudio me acerque más al Señor? Ofrécele tu trabajo, tu estudio, el día que no tengas ganas, con más ilusión. Y no te importa sacar tu pequeño bordillo y ponerlo encima de la mesa, Sou mãe de família, dona de casa, mas trabalho como relações públicas. Como conseguir o equilíbrio e manter o espírito sobrenatural no meio de toda esta agitação? Pues tú ten relaciones públicas y privadas con Dios nuestro Señor. Búscalo en tu corazón. Acércate al Padre del Cielo. Dile que lo quieres. Díselo cariñosamente muchas veces al día. Mientras estás con las relaciones públicas de la tierra, relaciones públicas del cielo. Meteos por todos los sitios. En todos los sitios donde una persona honrada puede vivir, ahí tenemos nosotros aire para respirar. Ahí debemos de estar con nuestra alegría, con nuestra paz interior, con nuestro afán de llevar las almas a Cristo. Padre, muchas veces hemos escuchado sus enseñanzas acerca del valor que tiene nuestro trabajo profesional para acercar... Tengo hijos, los veo poco durante la semana. ¿Qué me aconseja para poder atenderles mejor? Yo, hijo mío, te aconsejaría que consideraras el estar con tus hijos como el principal de tus trabajos. Para ofrecer a Dios durante el día tu trabajo profesional de modo que le agrade, lo harás cada día mejor, con más rectitud, con más empeño, con más afecto, pensando no solo en ti y en los tuyos, sino en la sociedad entera, en los demás. A veces uno se encuentra, digamos, en el día con varias tareas juntas y que hace que algunos trabajos atropellen a otras. Te pasará, hijo de mi alma, justamente lo que pasa a todo el mundo que trabaja.
que cada día necesitaría 24 horas más. Como que llegará siempre a la noche con muchas cosas sin hacer. No te preocupes, estate tranquilo, sereno. Y después de una cosa, haz otra, tranquilo. Como si no tuvieras que hacer más que aquella otra cosa. No pienses en las demás, termina bien las que estás haciendo. Trabalho na segurança de uma grande loja comercial. Como posso ter paciência com o público? Atender a todos con caridade cristã. Tú eres un gran cristiano si sonríes siempre. Dios te bendiga. Pero no sonríes solo por hacerte amable, ni por vender más, sino por amor de Jesucristo. Porque sabes que tienes la obligación de contribuir a la felicidad de todos. Es justo que el que trabaja gane dinero. Y es justo que ese dinero lo empleéis bien, primero también para la familia, para vuestro hogar, etc. Pero el Señor os quiere generosos. El Señor no quiere que seáis avaros. Por lo tanto, habéis de hacer un pequeño esfuerzo. Debéis pensar en Dios y en los demás por Dios. En un laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera cada día. En la línea del horizonte, hijos, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria.